En el problema 16.9 tenemos un alambre de resistencia 5 ohm. En esta resistencia representamos la resistencia del alambre. Está conectado con una batería cuya FEM es de 2 voltios y cuya resistencia interna es de 1 ohm. Calcular en 2 minutos la cantidad de energía se transforma de química a eléctrica, o sea, la energía provista por la fuente. Lo primero que nos pide es la energía provista por la fuente durante 2 minutos. Y la cantidad de energía que aparece en el alambre, que se disipa en el alambre, como calor por efecto Joule. Y explicar la diferencia entre ambas energías. O sea, acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos una fuente con su resistencia interna y una resistencia del alambre. Por este alambre va a circular una corriente y en ese alambre se va a disipar una cierta potencia. También se va a disipar una potencia en la resistencia interna de la batería. La batería va a tener que proveer la suficiente potencia como para que se disipe en el alambre y en la resistencia interna. Entonces vamos a calcular todas las potencias y una vez que tengamos las potencias calculadas vamos a calcular la energía. Lo primero que vamos a calcular es la corriente. La corriente es la diferencia de potencial sobre la resistencia. La diferencia de potencial es de 2 voltios. La resistencia, sumando la resistencia interna y la del alambre, es de 6 ohm. La sumamos porque están en serie. Entonces la corriente que va a circular por ahí es de 1/3 de ampere. ¿Cuál va a ser la potencia que va a entregar la fuente? La potencia que va a entregar la fuente es la diferencia de potencial de la fuente, la FEM de la fuente, por la corriente que está entregando. A mayor corriente, mayor potencia entrega la fuente. Mayor potencia se transforma de química a eléctrica. Entonces, esa potencia es V por I. La diferencia de potencial es de 2 voltios. La corriente es de 0,33 amperes. O sea que la potencia que entrega la fuente es donde se produce la transformación de energía química a eléctrica, es de 0,66 vatios. Esa potencia que entrega la fuente se va a disipar parte en el alambre y parte en la resistencia interna. ¿Cuánta potencia se disipa en la resistencia del alambre? La podemos calcular como V por I o I cuadrado por la resistencia del alambre. Si la I es de 0,33 amperes, la corriente que circula, al cuadrado por la resistencia, que en el caso del alambre es de 5 ohm. Eso significa que la potencia que se disipa en el alambre es de 0,55 vatios. Y aunque no lo pide el problema, también podemos calcular la potencia que se disipa en la resistencia interna. Va a ser la corriente que circula por la resistencia interna por el valor al cuadrado por el valor de la resistencia interna.
Entonces esto es 0,33 amperes al cuadrado por 1 ohm. O sea que la potencia que se disipa en la resistencia interna es de 0,11 vatios. Acá podemos ver cómo la potencia que entrega la fuente se disipa, parte en el alambre y la otra parte en la resistencia interna. La potencia que entrega la fuente proviene de la conversión de energía química en energía eléctrica. Entonces tenemos que la potencia que entrega la fuente es de 0,66 vatios. Esa potencia se disipa, parte en el alambre y el resto en la resistencia interna de la fuente. Ahora lo que nos pide es la cantidad de energía que se transforma de química eléctrica en 2 minutos. Por lo tanto, nosotros sabemos que la potencia en todos los casos es trabajo o energía por unidad de tiempo. Por lo tanto, la energía lo podemos escribir como potencia por tiempo. Tenemos que multiplicar entonces por 120 segundos, que son los 2 minutos. Por lo tanto, la energía que entrega la fuente en esos 2 minutos, cuando hablamos de energía tenemos que hablar del tiempo, la energía que entrega la fuente en esos 2 minutos es de 79,2 joules. Y esta es la energía que se transforma de química a eléctrica. De esa energía que se transforma de química en eléctrica y es entregada por la fuente, parte se disipa durante esos 2 minutos en el alambre. Entonces, si hacemos el cálculo de los 0,55 vatios por los 120 segundos, esto da 66 joules. ¿Cuál es la diferencia entre esta energía y esta energía? Y la diferencia es la energía que se disipa en la resistencia interna. Que si hacemos el cálculo de los 0,11 vatios por los 120 segundos da 13,2 joules. Entonces vemos nuevamente que los 79,2 joules, que es la energía que se convierte de química en eléctrica en la fuente, y la fuente entrega el circuito en 2 minutos, se disipa en 2 minutos 66 joules en el alambre y los 13,2 joules restantes en la resistencia interna.